Sí. Buenos días, es día martes 18 de junio, son las 11 y algo de la mañana y nos encontramos analizando la semana política. Hoy con una invitada especial, periodista cubana de prensa latina, Carmen Esquivel, Hola. y como siempre, junto a Juan Andrés Lagos, periodista también, ¿no es cierto? Analista político e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día. Buen día, con frío. Hola Carmen, qué gusto. Hola, buen día. ¿Cómo Hola, estás? hola, aquí estamos. Bueno, bueno, hoy día hay hartos temas que conversar. Yo partiría primero, y la razón de invitar a Carmen, ¿no es cierto?, de unas fechas importantes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con prensa latina, con un homenaje a este medio de comunicación que da cátedra sobre el análisis internacional, sobre una serie de temas, ¿no? Carmen, eh, cuéntanos sobre prensa latina, la labor que ustedes están realizando acá en Chile también, ¿no es cierto?, como corresponsales, y bueno, lo que significa prensa latina para este continente. Sí, sí, buen día. Mira, yo creo que, pues, bueno, para hablar de prensa latina, hacer un poquito de historia. Prensa latina surgió como 3 semanas, casi unos poquitos meses después del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Por qué se creó prensa latina? O sea, triunfó la revolución en un momento en que el continente estaba dominado por las agencias AP, UPI, o sea, todas eran agencias capitalistas. Y entonces surge la Revolución Cubana y no había un medio que tratara los temas latinoamericanos desde un punto de vista latinoamericano. Y hacía falta también dar a conocer qué cosa era la Revolución Cubana, que era un fenómeno nuevo en la región, y entonces, a los pocos días del triunfo del 59, Fidel convocó en La Habana a un encuentro internacional que se llamó Operación Verdad. Y en esa reunión en La Habana fueron muchos intelectuales, más de 400 intelectuales de América Latina fueron ahí a ese encuentro. Y a partir de ahí, ese fue como el embrión, a partir de ahí se acordó crear prensa latina. Y ya el 16 de junio del año 60 se fundó esta agencia. Esta agencia es una idea de Fidel Castro, bueno, el líder histórico de nuestra revolución, y del Che Guevara. Y el primer director que tuvo prensa latina fue Jorge Ricardo Massetti. Este es un periodista argentino que había estado en la Sierra Maestra y había entrevistado antes tanto a Fidel como a Che. O sea, ya venía de ahí, a pesar de la persecución y de toda la represión que había en Cuba en ese momento, él logró subir a la sierra y entrevistarlo. Y entonces el primer director que tuvimos fue Jorge Ricardo Massetti. La agencia tuvo como dato curioso, dentro de los primeros corresponsales que tuvo prensa latina en el mundo, hay intelectuales, por ejemplo, de la talla de Gabriel García Márquez, fue nuestro corresponsal en la ONU. Estuvo también Miguel Ángel Asturias, Rodolfo Wall, el argentino, muchos intelectuales famosos estuvieron en la primera plantilla que tuvo prensa latina. Decirte también que fueron años muy difíciles. Eh, es importante el papel que desempeñó prensa latina porque fue Rodolfo Wall quien descubrió en un cable que entró un día por los teletipos, en ese tiempo eran teletipos, descubrió, por ejemplo, que se estaba preparando una invasión contra Cuba, que fue la invasión de Playa Girón, y fue él el que logró descifrar ese cable donde ya se hablaba de la invasión que se estaba preparando en Guatemala contra Cuba.
La agencia, bueno, ha tenido 65 años, ha pasado por todos los primeros años. Fueron años muy difíciles, de mucha persecución, porque bueno, era un medio alternativo con una visión más cercana a los pueblos latinoamericanos, a sus costumbres, a todo lo que tenía que ver con las luchas sociales, y era un medio totalmente distinto. Sufrió, por supuesto, al principio mucha persecución. Bueno, hubo cierres de oficinas en muchos lugares, se trabajó en condiciones muy difíciles. Eh, Aquí mismo, bueno, aquí las oficinas de Prensa Latina, cuando el golpe de Estado del 73 fueron allanadas, todavía está la oficina en el mismo sitio, pero aquí fueron allanadas las oficinas de Prensa Latina y de otros medios. Hubo, como te decía, había quien le pronosticaba muy poco a Prensa Latina en ese tiempo por el contexto que se estaba viviendo. Pero bueno, a pesar de eso, la agencia perduró y hoy tiene 65 años. Hoy estamos nosotros en 40 países más o menos del mundo. Básicamente nosotros estamos en América Latina, o sea, casi todos los países de América Latina estamos. También estamos en Estados Unidos, en la ONU, Centroamérica, el sur, el Caribe, pero también tenemos oficinas en Europa. Nosotros, bueno, yo estuve con mi esposo en Francia, estuvimos 4 años, pero ahí también hay en Madrid, en las principales capitales, en Rusia, también en África hemos tenido una presencia importante y en Asia también. Y acontecimientos muy importantes que se han dado a lo largo de estos 65 años, ahí estuvieron presentes periodistas de Prensa Latina. Estoy hablando de la guerra en Vietnam, de la guerra en Angola, en la guerra por el fin del apartheid en Sudáfrica, de la guerra en Nicaragua contra la contrarrevolución. Muchos momentos importantes que se han vivido en América Latina y en el mundo, Prensa Latina ha estado presente. Carmen, ¿cómo en esta descripción que has hecho impresionante, impresionante? Yo, bueno, creo que el reconocimiento a Prensa Latina, a quienes la fundaron, a esta historia, a quienes hoy trabajan como corresponsales, en fin, y en otras tareas y misiones, yo creo que es un reconocimiento muy grande que hay que hacer a este periodismo eh, que creo que aporta mucho en momentos en los cuales uno observa tanta mentira. Yo no hablo tanto de fake news porque no me gusta mucho alivianar las crudezas. Las crudezas son crudezas y aquí hay mucha mentira, hay mucha manipulación, hay muchas redes sociales controladas hegemónicamente que tergiversan, que distorsionan. En ese contexto, Carmen, ¿cómo ves tú el papel que está jugando en estos momentos Prensa Latina a propósito de esto? Yo tuve la posibilidad de estar en La Habana en un encuentro que se realizó a propósito de estos asuntos. ¿Cómo ves tú el papel de Prensa Latina en la actual lucha ideológica, en estas hegemonías mediáticas que se nos imponen, particularmente a los pueblos del sur? Obviamente a Centroamérica. ¿Cómo ves el papel que está jugando Prensa Latina en ese sentido? Pero yo creo que nuestro papel es fundamental. O sea, hay muchos temas que se tratan en la agencia que otros medios no los tratan. O sea, hay temas que uno ve que son importantes, que son relevantes. Por ejemplo, grandes temas como las protestas sociales, temas como la situación de los pueblos indígenas, que es un tema que es bastante evitado en grandes medios, eh, temas como las injusticias que se cometen, ¿no? Los problemas con la justicia, eh, la situación que viven hoy muchas poblaciones vulnerables. O sea, hay temas donde
prensa latina está y que no forman parte de la agenda mediática de otros grandes medios. O sea, yo creo que en ese sentido, prensa latina ha jugado en todos estos años un papel importante. Y a mí me gustaría decir, porque yo leyendo un poco también la historia de prensa latina, me encontré frases de grandes personalidades que hablaron de prensa latina. Por ejemplo, de Salvador Allende. Me encontré una frase que dijo Allende. Allende decía, yo saludo con alegría el nacimiento de prensa latina. Es una gran noticia para los países latinoamericanos que hasta el momento son poco conocidos entre sí, o sea, en este momento, no obstante las esperanzas, luchas y destinos comunes. Prensa latina está destinada a cumplir una imperiosa necesidad continental, informando en forma veraz sobre nuestra realidad, sin sujeciones ni banderas partidistas, inspirada solo en el interés de servir lealmente a los pueblos de Latinoamérica. A través de prensa latina nos daremos la mano todos los americanos progresistas. Eso decía Allende de prensa latina. Y Pablo Neruda, otro chileno importante, premio Nobel de literatura, y bueno, decía Pablo Neruda, monopolizar cobre es malo, monopolizar petróleo, café, barcos, trigo, peor. Monopolizar noticias es crimen. Ya hemos sufrido bastante. Nos han informado a la fuerza de la manera de vivir norteamericana. Chicles, divorcios, cohetes que no suben, embajadoras frívolas que aún odian a Lincoln. Queremos noticias del mundo entero, sobre todo de nuestros hermanos países de América Índica y Latina. Ustedes son la primera ventana que dejará entrar el aire. Respiremos, decía Neruda, y me llamó mucho la atención estudiando esto, porque sí son temas que tienen mucho que ver con la situación que viven hoy nuestros pueblos. Por eso es la importancia de que estemos presentes y de que no, como decimos a veces nosotros, no montarnos en el carro de las agencias, sino ir allí donde se está produciendo la noticia, cubrir el evento y dar nuestra visión que sin duda va a ser diferente al de otros medios. Carmen, fíjate que a nivel internacional han ocurrido una serie de cosas que están pasando hoy día muy complejas, ¿no? Hay un encuentro internacional que se llamó Sobre la Paz en Suiza, que terminó con una declaración no unánime, donde algunos países se arrestaron, participaron, escucharon, se arrestaron. No es el caso de Chile, por cierto. Y hubo un encuentro del G7, donde también ahí se tomaron algunas decisiones, particularmente desde el punto de vista económico, con recursos que no les pertenecen, que tiene que ver con los dineros rusos, ¿no? Y el uso de esos dineros rusos, principalmente lo que generan por intereses, en apoyo, en este caso, ¿no es cierto?, a un país que está en conflicto con la Federación Rusa como en Ucrania, y favoreciendo, por cierto, los intereses de la OTAN, y particularmente al complejo militar industrial norteamericano, porque esos dineros van a ir hacia allá, abierto y derechamente declarado. Y dentro de esa perspectiva, ¿cierto? Se ven situaciones que son duras a nivel internacional y que pareciera ser que no hay mucho de realismo de repente cuando se hacen cierto tipo de análisis. Y hablo de realismo, ¿ah? No, estoy usando esa palabra que a veces es un poco complicada. No estoy hablando del realismo socialista ni del realismo mágico, estoy hablando de realismo, de elementos concretos, ¿no? Para poder hacer el análisis que se precisa. Y ahí dejo abierto, no sé si Juan Andrés o tú, Carmen, quieren referirse a estos temas. Bueno, mira, para empezar, tal vez ahí ya después sigue Juan Andrés.
La Cumbre de la Paz en Suiza, eh, yo lo que pienso particularmente fue una cumbre que, bueno, convocó Zelensky a una serie de países, pero ahí no estuvo presente un invitado fundamental, que fue Rusia. O sea, no invitaron a Rusia a un encuentro donde se iba a tratar un conflicto que concierne a los dos países. Entonces yo pienso que ya desde ese punto de vista esa cumbre no tenía mucho sentido. Fíjate que muchos países no firmaron la declaración final, y otros no asistieron. El presidente Petro dijo que no tenía sentido asistir a un evento donde no estaba Rusia presente. O sea, ¿cómo va a abordar un tema tan importante hoy sin la presencia de una de las partes? Entonces, yo lo que veo es que hay una visión ahí muy parcializada del conflicto como tal. Eh, yo pienso que si se va a hablar de paz y quiere analizar con seriedad lo que está pasando hoy en Ucrania, lo primero es sentar a la mesa de negociaciones a ambas partes y que se analice de verdad cuál pudiera ser o sea, cuál es la solución. No sé, ahí Juan Andrés, yo creo que él pudiera tener mucho más elementos con respecto a esto, pero quería partir de ahí. ¿Cómo vas a hacer una cumbre sobre un tema que concierne a dos países y solo con una parte? Y cuando se va a analizar, yo veo que muchos medios analizan el tema del conflicto Rusia-Ucrania y lo ven como un conflicto de dos países y no es así. Es un conflicto aquí donde está la OTAN. Yo recuerdo que hace muchos años Rusia venía alertando que la OTAN se estaba cada vez más acercando a sus fronteras. Y entonces esa amenaza constante que Rusia veía y que lo advertía, no se tuvo en cuenta. Y entonces yo creo que, bueno, Juan Andrés pudiera tener mucho más elementos sobre este tema. Juan Andrés. No, yo concuerdo mucho con el análisis de Carmen. Creo que es el análisis, efectivamente, es la situación real. Como tú decías, Omar, esa es la realidad. Yo agregaría que este intento es altamente peligroso porque no ayuda a la paz, ni tampoco ayuda a establecer un espacio de tratativas. Eso es lo peligroso. Creo que no es casual que el Vaticano no haya firmado la declaración final. Algo sabe el Vaticano de política internacional. Puede uno estar o no de acuerdo, pero algo sabe de política internacional el Vaticano. Y no firmaron. Y ojo, que para mí es re importante el siguiente punto. Eh, Tampoco firmó China, tampoco firmó Brasil. Estos tres países, en el caso del Vaticano como Estado, han estado bregando de manera pública, pero también de manera reservada, como muchas veces se tiene que hacer, porque los que no quieren que haya paz se meten por todos lados, ¿no? Tienen niveles de infiltración impresionantes. Están hace mucho rato haciendo esfuerzos por tratar de lograr una base real de paz, de acuerdo, de iniciar el proceso. Este intento va en contra de eso. Por eso es que es muy peligroso. Y por eso es que yo creo que aquí hay gobiernos que si suscribieron esto sin tomar en consideración de que aquí lo que se está buscando es generar una situación que prolonga la guerra, me parece que es súper peligroso. Eh, Hay países del Oriente Medio que también están haciendo esfuerzos en la misma dirección. Y lo que decía Carmen, tú no puedes hacer un encuentro que trata de mostrarlo como si fuera un encuentro universal de todos los países del mundo, cosa que primero no es cierto, porque no es verdad. Ahí han puesto como que la mayoría de los países, mira, hay una cantidad importante de organizaciones, ONG, un montón de cosas así, pero tampoco es que hubiera una especie de unanimidad de países y una excepcionalidad de otros que no estuvieron, eso no es así, tampoco es así.
hay mucha manipulación en cómo se está informando de esta famosa reunión que yo no le concedería que se trató de una reunión por la paz, porque yo creo que el resultado de esa reunión, y por eso, ojo, ¿por qué no firma el Vaticano? ¿Por qué no firma Brasil? ¿Por qué no firma China? ¿Por qué hay países que se restan? Porque esto va en la dirección de prolongar la guerra. Eso es. Entonces, el hecho de que, como decía Carmen, no esté Rusia en ese espacio, ya muestra que efectivamente esto partió con un objetivo y terminó con el mismo objetivo, que es instalar e imponer una circunstancia que hace más difícil el camino a la paz. Ese es mi punto de vista. Edgar, ¿cómo estás? Buen día. Veo el ¿Qué trabajo en tal, equipo Omar? aquí en Prensa Latina. Buenos ¿Ves? días, saludos a Juan Andrés. Hola, un abrazo. Sobre el tema de esta llamada cumbre de paz, Edgar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo pienso que la verdadera naturaleza de esta cumbre quedó clara con unas declaraciones que hizo ayer durante una visita a Washington el comandante general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg. Primero dijo una cosa muy curiosa, dijo, el camino para la paz en Ucrania pasa por mandar más cohetes a Ucrania. O sea, el camino para la paz es la guerra, según él. A mí me hizo recordar una frase de Mahatma Gandhi cuando estaba en su lucha por la independencia de India y dijo, no hay caminos para la paz es el camino. Stoltenberg nos está diciendo ahora todo lo contrario. El único camino, según él, para la paz es la guerra y pidió que se acelere el envío de armas de última generación a Ucrania para usarlas sobre territorio ruso. Esa es una primera señal que no se debe dejar de lado, pero fue más allá. Dijo que es momento de activar las armas nucleares que tiene la OTAN distribuidas en Europa y en otros lugares del mundo. Y cuando decimos la OTAN, estamos hablando fundamentalmente de Estados Unidos. Es decir, ya ellos están llamando a que las armas que están en condición operativa, es decir, que pueden ser utilizadas en un momento determinado, pasen a una etapa de mayor preparación, lo que haría pensar en un uso inminente de este tipo de artefactos a raíz de este conflicto. Esto también llama la atención. El mundo está metido cada vez más en la guerra nuclear. En estos momentos, las potencias atómicas están gastando un promedio de 2.600 millones de dólares por segundo, para modernizar sus arsenales nucleares. Y uno piensa cuántos problemas de hoy día se podrían resolver con esa cantidad de dinero. Por otra parte, estas declaraciones de Stoltenberg vienen a confirmar el hecho, bueno, que decían Carmen y Juan Andrés. Esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Esto es una guerra entre la OTAN y Rusia, donde Ucrania solo es una figura, pues lamentablemente no decorativa, porque hay que decir que el pueblo ucraniano también está pagando las consecuencias de este enfrentamiento militar. Y no hay ninguna voluntad de llegar a la paz. La misma vicepresidenta Kamala Harris confirmó en Suiza que Estados Unidos le va a entregar pronto a Kiev 1.500 millones de dólares para mantener activo el ejército ucraniano. Entonces, la lección que uno saca, primero, esa no fue una reunión para la paz,
Esa fue una reunión para convocar la voluntad de Occidente, de las potencias occidentales, de la OTAN, para continuar la guerra por todos los medios para tratar de derrotar o de desgastar estratégicamente a Rusia, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, ¿verdad? Y en segundo lugar, nos viene a enseñar que hay un interés hegemónico que es totalmente contrario a lo que la humanidad necesita en estos momentos. Estamos viviendo circunstancias de cambio climático muy dramáticas y sin embargo no hay plata para echar adelante los programas para combatir o mitigar el calentamiento global, pero sí hay cualquier cantidad de dinero para la guerra, sea en el noreste de Europa o sea en el Oriente Medio. Israel sigue recibiendo todo el dinero y toda la ayuda necesaria de Estados Unidos y de algunas potencias europeas que lo sustentan no solo económicamente, sino políticamente. O sea, la voluntad de Occidente en este momento es más guerra y no paz. Fíjate que frente a lo que ustedes plantean, Fran Press, que no es exactamente el siglo, ni es RT, ni es Sputnik, hace un pequeño resumen de este encuentro y lo define en tres ideas que hablan muy bien de lo que se pretende. Lo que dice, por ejemplo, en que en el comunicado final se busca, por ejemplo, el pleno control soberano de la central nuclear de Zaporizhia. Porque según ese documento, ¿no es cierto?, esa central estaría en peligro. Lo que el documento no dice es que ha sido bombardeada hace largos meses por el ejército ucraniano. Eso no lo dice. Un segundo elemento que marca ese documento, que dice que para poder asegurar, ¿no es cierto?, en términos de favorecer esta seguridad alimentaria, se necesita, ¿no es cierto?, el acceso al Mar Negro y la garantía de seguridad de la navegación comercial. Cuando a través del Mar Negro es donde se han enviado las principales cantidades de, bueno, bombas y todo tipo de cosas para Ucrania. Minas. Minas, misiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se busca, ¿no es cierto?, que se abra ese flanco que obviamente va a traer consecuencias para un sector y para, como se ha visto en este tiempo, ¿no es cierto?, principalmente para quienes están para quienes están en el sector ruso, ¿no es cierto?, y principalmente el mundo civil. Yo diría que otro elemento, mira, estoy sufriendo un pequeño percance que no me había dado cuenta, pero lo corrijo de inmediato y que tiene que ver con la batería, y ahí estamos, y ahí estamos. Fíjate que otro elemento importante a tener en consideración es que un senador republicano, un senador republicano viene y dice que en realidad Estados Unidos no tiene que ceder nada porque resulta que BlackRock, ¿no es cierto?, ha dicho de que en un sector de Ucrania se encuentran más o menos entre 10 a 12 billones de dólares en minerales críticos. Lo está diciendo, no lo está diciendo el presidente Putin ni ningún asesor ruso, por favor. No lo está diciendo ninguno de los medios. Yo le hablo a amigos acá que de repente vienen y dicen amistosamente, yo lo entiendo amistosamente, ¿no?, de que el Partido Comunista de Chile repite lo que dice el presidente Putin. Yo los invito, y les voy a dejar el enlace acá, a que vean la intervención del ex embajador estadounidense en Arabia Saudita. Es una intervención de septiembre del año 2023, Charles Freeman.
sobre el conflicto en Ucrania. Lo está diciendo un embajador norteamericano. Lo que plantea ahí, lo voy a dejar, pero que tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos hablando, principios de realidad. Porque cuando uno quiere construir en términos internacionales y quiere imaginar cierto tipo de orden, sin tomar en consideración los elementos de realidad, eso es muy peligroso. Y es muy peligroso para países pequeñitos, sobre todo. Es muy peligroso. Porque uno tiene que tener los pies en la tierra, y esos pies en la tierra significa también asumir, ¿no es cierto?, visitas que para uno pueden ser inoportunas, como la de la generala. Ahora, hace poquito, Juan Andrés, ¿cierto?, que nos podemos referir después frente a eso. Ahora, hace poquito, ya, No, una es vez que, más. ¿sabes, Omar? Que yo creo que esto pasa colado, ¿ah? Como decimos en Sí, Chile. Pero ocurre, y aquí lo hemos dicho, y creo, no es por falsa modestia, creo que somos de los escasísimos medios chilenos digo, que dan cuenta de que esta generala, jefasa del Comando Sur, o sea, jefasa de las fuerzas militares que intervienen en nuestra región, de eso estamos hablando, viene por lo menos una vez al mes o cada 15 días a Chile y se reúne con el alto mando de las Fuerzas Armadas chilenas y hace videos y hace declaraciones, ¿no? Aquí en Chile, por constitución, los altos mandos de las Fuerzas Armadas no pueden hacer referencias políticas. Sin embargo, ella viene y dice, nos preocupa Chile por la presencia china. O sea, nos está pasando por arriba de cualquier sentido de soberanía nacional, cualquiera. Dice que le preocupa el litio. O sea, ella es una militar que hace política desde su alto mando militar. Pero mira, yo creo que ese descaro, porque es un descaro, lo tenemos también en Gaza. Al final, la razón por la cual, no única, pero una de las razones por las cuales el imperialismo norteamericano y la OTAN rechazaron, particularmente Estados Unidos, que Naciones Unidas considerara a Palestina como un Estado, incorporándose a Naciones Unidas. ¿Por qué lo rechazan? Claro, está el plan de exterminio en curso. Sí, está en curso y sigue. Ahí también hay un tema de tratativas, cómo se ha ido boicoteando la posibilidad de tratativas. Pero también hay un elemento que yo creo que no es menor. Ocurre que ahora, con todas las fuerzas militares, portaaviones, aviones de guerra, en fin, hay una base militar enorme norteamericana en ese territorio. Levantaron ya un puerto en Gaza. Y ese puerto no es para Palestina. Ese puerto, el objetivo es el uso de Estados Unidos para empezar a sacar gas de esa región, que es una de las zonas donde hay mucha reserva de gas. O sea, ahí uno dice, bueno, ocurre que el imperialismo norteamericano, así como tú referías, Omar, a esta persona, a esta fuente que dice lo que hay en Ucrania, ¿no? Bueno, aquí también hay un tema, y también lo hay en la zona austral, y también lo hay en lo que está haciendo el gobierno de Milei respecto de la Antártida, y también lo hay respecto de la zona de Magallanes. O sea, hay un planeta que se está moviendo a partir de una lógica de mucha ambición, de cierta desesperación del imperialismo, de la OTAN, por tener recursos directos. Hay un tema de crisis medioambiental, pero también un tema de crisis económica del sistema especulativo financiero, que opera mucho desde asentamientos norteamericanos, pero con bases israelíes, o sea, hay transnacionales bancarias y financieras que tienen ese origen. Ese es el origen, ¿no? Y que operan desde territorio norteamericano, pero que tienen una vinculación muy fuerte con esta geopolítica y estrategia que va quedando cada vez más clara. Ahora acaba de concluir en Caracas, lo recomiendo, un encuentro sobre el rol, el papel del sionismo en estos momentos en el mundo. Participaron estudiosos y analistas de toda la región, incluido Cuba, incluido Venezuela, por cierto, también Chile, Argentina, y ahí se abordó este tema.
los planes del sionismo en curso a propósito de cómo se van haciendo estas estrategias, estos diseños, estas intervenciones militares, estos planes de exterminio, estas provocaciones, porque cuidado que en eso Chile no está fuera de este escenario. No está fuera porque cuando viene la generala, y vino hace poquitos días atrás nomás de nuevo, una vez más, y dice lo que dice, cuando, error, dice el gobierno argentino, nos metimos en territorio chileno, error. No, esto tiene su historia. En el caso de Chile hay que recordar lo que pasó en décadas pasadas, cuando se produjo la situación que estuvimos a punto de una guerra entre los dos países, y sigue apuntando en la perspectiva territorial. En ese momento había una dictadura militar en Argentina, tremendamente expansionista en ese sentido respecto de Chile y respecto de territorios de la región. Pero estuvimos a punto de una guerra, Canal Beagle de por medio, hubo mediación del Vaticano y esa mediación evitó el conflicto, pero antes de eso fue Laguna del Desierto. Estamos hablando de la década del 60 del siglo pasado, donde también hubo una intervención militar directa argentina sobre el territorio chileno. Y en esa situación mataron a un teniente muy joven de Carabineros, el teniente Merino. Entonces, ojo y ahora uno ve en el planteamiento de Milei, en el gobierno de Milei, uno ve este diseño, que es un diseño que no había aparecido en nuestra región, porque obviamente tiene una lógica geopolítica, estratégica, que apunta en esta dirección también en que estamos conversando. Por eso es que están todas las cosas muy interrelacionadas. Yo creo que hoy día es más que nunca necesario un análisis de interacción dialéctico para poder por lo menos comprender los movimientos que se están haciendo, especialmente por parte de la OTAN, por parte del imperialismo yanqui, en todas las regiones y en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, creo que hay que seguir trabajando en esa dirección. A propósito de lo que decía Juan Andrés Lagos del papel de esta señora, la generala jefa del Comando Sur, aquí hay que apreciar también un cambio de conducta en Estados Unidos que es sumamente peligroso. Hasta hoy el Comando Sur había sido un instrumento militar, a través del cual se intervino en muchos países de la región, desde Guatemala, República Dominicana, Cuba, Granada, Panamá, etcétera. Pero bajo el mando de esta señora, Richardson, creo que es el apellido, Laura, hay ya una intervención política y una intervención directa que pretende asegurar para Estados Unidos los recursos estratégicos que tiene nuestra región. Es decir, que en este momento el Comando Sur está realizando una nueva versión de la doctrina Monroe. Y eso es muy peligroso, no solo para las riquezas de nuestros pueblos, sino también para nuestra soberanía, que de hecho ya está comprometida, porque en América Latina hay una gran cantidad de bases militares de Estados Unidos que también juegan un papel de intervención política. Y lo segundo que mencionaba Juan Andrés, y es muy importante señalarlo, es el papel del sionismo en el mundo y en particular en América Latina. Israel viene interviniendo de manera solapada la mayor parte de veces, a veces en algunas circunstancias no tan solapada, en los asuntos internos de nuestra región. Y hay dos ejemplos muy claros. Uno de ellos aquí en Chile, cuando se le aplicó un embargo de armas a la dictadura de Pinochet, quien sustituyó a Estados Unidos fue precisamente Israel. Así fue como llegaron aquí armas que todavía usa Carabineros, como la
metralleta Uzi. Y lo mismo pasó en Guatemala durante el conflicto armado interno. El gobierno de James Carter aplicó también una política de bloqueo al envío de armas de Estados Unidos e inmediatamente entró Israel y fue Israel el que dirigió toda la etapa más sangrienta del conflicto armado interno, que se caracterizó por masacres contra poblaciones. Es decir, en Guatemala el ejército no solo utilizaba armamento israelí, la UCI, el fusil Galil, los aviones Arabá y Pilatus, carros blindados. Israel fundó en Guatemala una fábrica de armas para Galil y para UCI, sino que además todo el sistema de inteligencia del ejército fue diseñado por especialistas israelíes y, ojo, en Guatemala ocurrieron masacres que son muy similares a las que están ocurriendo hoy día en la Franja de Gaza, porque estaban inspiradas por el mismo pensamiento. Al enemigo hay que aniquilarlo, y si lo puedes aniquilar cuando es niño, mucho mejor. En Guatemala murieron una cantidad extraordinaria de niños en las comunidades indígenas porque el proyecto era prácticamente de un genocidio, y es algo de lo que se habla muy poco y que la justicia nunca ha abordado casos puntuales, pero como programa de exterminio, como un programa genocida, ¿no? Y eso fue dirigido por especialistas de Israel. Y a mí me llama poderosamente la atención la cantidad de niños que están muriendo en Gaza. ¿Por qué más de la mitad de las víctimas en Gaza son niños y mujeres? Es una pregunta que habría que hacerse. Recuerdo que estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés, a Edgar, nuestro invitado hoy día, junto a Carmen de Prensa Latina. Fíjate que Juan Andrés, que hay una entrevista que se dio a un exdirector de inteligencia, Oscar Aranda, un hombre ligado a la Armada, ¿no? En donde efectivamente viene y él dice, mire, en realidad nosotros tenemos que seguir el negocio con el Estado de Israel. Y claro, da como argumento, ¿no es cierto?, es que el Estado de Israel es seguro para comprar armas en cualquier minuto y bajo cualquier circunstancia. Ese es el argumento que él da. Porque él reconoce, ¿no es cierto?, que es el Estado de Israel en que le facilitó armas y todo tipo de cosas, ¿no es cierto?, artefactos a la dictadura. Pero además hace otra aseveración. Viene y dice que el tema, ¿no es cierto?, de conflicto, en este caso con el gobierno argentino, principalmente por el extremo sur, ¿no es cierto?, sería de uno u otro modo parte de la debilidad del gobierno chileno y parte de alguna pretensión, ¿no es cierto?, del gobierno argentino. Pero fíjate que en eso no nombra, ni no toca ni siquiera con el pétalo de una rosa a Reino Unido. Y la pretensión del Reino Unido, ¿no es cierto?, sobre la Antártica. Y es curioso ese silencio. Es bien curioso ese silencio. Bueno, no me debería de extrañar por parte de alguien de la Armada, pero es curioso, porque ese silencio también es parte de la élite nuestra, ¿no? Ahí no se toca. Fíjate que no se tocan esos intereses, no, no se habla de eso. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Porque en los medios de comunicación tampoco, ¿ah? Yo no he visto nunca un periodista que toque ese tema, por ejemplo. No, como que no existe. Como que el problema es Argentina y el problema además es Rusia, porque además la Deutsche Welle se da el lujo de colocar a un grupo de diputados, ¿no es cierto?, que fueron al extremo austral, ¿no es cierto?, supuestamente en una respuesta a Rusia. Y es raro porque la gran pretensión territorial es del Reino Unido y tampoco se dice. Sin duda, mira, aquí hay fuego cruzado y hay cosas que hay que mirar con mucha atención. Lo que Rusia hizo fue develar algo que es real,
que es las reservas de energía que hay en la Antártida. Eso hizo, no hizo más que eso. Pero quienes tienen pretensión hegemónica de controlar territorio en la Antártida no es Rusia, es Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces no nos saquemos la suerte entre gitanos, como decimos en Chile. No nos hagamos los lesos. Es lo mismo que decir que toda la izquierda de nuestra región están equivocadas porque creen que Putin es de izquierda. Yo no sé quién piensa eso, no desconozco. A mí cuando estaba en el, o sea, por eso digo que aquí hay cosas bien descaradas. Cuando yo estaba en el primer café hace un año atrás, altos dirigentes de la derecha y no de la derecha, de la Concertación, me decían que yo estaba hablando para defender al comunista Putin, así tal cual. Entonces uno dice, bueno, las caricaturas sirven, claro que sirven, obvio que sirven. ¿Por qué? Porque un poco lo que decía el compañero recién, lo que se pretende ocultar en realidad es lo sustantivo. ¿Quién le prestó armamento y métodos de tortura y represión a la dictadura fascista de Pinochet? Fue Israel. Y eso no tiene ideología, eso no tiene sentido estratégico, no tiene sentido desde el punto de vista de lo que Israel concibe, no tiene. Eh, Gran Bretaña, Gran Bretaña, cuando cobijan, porque eso hicieron, al dictador Pinochet, y lo enviaron a Chile cuando un gobierno chileno pidió que se le liberara. Y eso fue lo que impidió que Pinochet no fuera procesado por un tribunal internacional. Eso fue, porque lamentablemente en Chile ningún poder del Estado logró, menos la Administración de Justicia, logró que efectivamente fuera procesado y condenado por el terrorismo de Estado y por las gravísimas violaciones a derechos humanos que cometió en Chile. En Chile. Entonces uno dice, bueno, si queremos trastocar las cosas de ese nivel, de esa manera, yo creo que es muy peligroso. Es muy peligroso. Aquí cuando, yo vuelvo a decir, aquí cuando la señora general esta, la jefasa esta, habla de que nos preocupa el litio, lo está diciendo directamente, no lo está diciendo de una manera eufemística. Así como antes Estados Unidos le preocupó y por eso fue una de las razones por las cuales dio el golpe de Estado en Chile y lo patrocinó y lo impulsó, cuando se nacionalizaron, primero se chilenizaron, luego se nacionalizaron los principales yacimientos de cobre que estaban en manos de corporaciones norteamericanas. En la zona de Rancagua, en la zona norte, estaban en manos de transnacionales norteamericanas, de origen norteamericano. Entonces, y podemos seguir. Bueno, en el litio está pasando más o menos lo mismo. Yo lo que creo es que, Omar y compañero Edgar, que aquí se está tratando de encubrir algo que es muy evidente, ¿no? El imperialismo norteamericano, la OTAN, respecto de la guerra que desataron en contra de Rusia desde el territorio ucraniano, respecto de lo que pasa, ustedes señalaban lo de Guatemala, y es re importante tener presente eso, las masacres, intervenciones directas que hizo Estados Unidos en esa zona del planeta, lo que está ocurriendo en Asia-Pacífico, donde también tenemos presencia militar norteamericana, y ahí acusando a China de no sé qué cuántas cosas, ¿no? O sea, aquí hay un nivel de intervención militar, de guerra, por parte del imperialismo norteamericano y la OTAN, que tiene como una de las razones el control directo de fuentes energéticas como el litio, como el cobre, como el petróleo, como el gas. Y creo que son esas cuatro, pero hay una más, pero esas cuatro están determinando la operación político-militar financiera del imperialismo norteamericano, de la OTAN y también de Israel, que es un, es un poder muy protagónico de este enjambre de lo que significa en este momento la hegemonía planetaria del capitalismo salvaje, ¿no? Es eso. Entonces, yo lo que creo es que no sacamos nada. Mi preocupación es que en Chile
necesitamos con urgencia una política de Estado nacional en este sentido. Porque, claro, el caballero que tú mencionaste, Omar, hace una referencia respecto de la debilidad del gobierno chileno en relación a lo que ocurrió ahora con Argentina, pero podría preocuparse un poquito más de la debilidad estructural y estratégica del Estado chileno para defender el Estado nacional si él es un ex uniformado, o solo funciona la soberanía nacional para un ámbito, no para otro, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde tenemos una controversia grande, muy, muy, muy grande, pero muy grande, porque ocurre que todo el desplome de lo que significó en algún momento en Chile este auge, esta embriaguez neoliberal, ¿no? Capitalista salvaje, laboratorio de este planeta, ¿no? Esa embriaguez pasó muy rápido. Y lo que tenemos hoy día son definiciones estratégicas que hay que adoptar en todos los planos, incluidos las alianzas militares, sin perder jamás la soberanía. Jamás la soberanía, menos en el ámbito militar. Y cuando a mí me dicen de que nosotros tenemos plena soberanía en el ámbito militar, cuando estamos dependiendo del recurso militar israelí, o cuando estamos dependiendo de la tecnología militar norteamericana al interior de los institutos armados de mi país, entonces yo digo, chuta, ¿qué se entiende por de verdad por soberanía? ¿Qué estamos entendiendo por soberanía? ¿Dónde están ubicadas las centralidades de la soberanía? ¿No? Cuando tú tienes dependencias de ese nivel y las tienes en los institutos armados del país. Entonces, porque todas las caricaturas aquí funcionan. Entonces ustedes lo que quieren es que seamos autárquicos. No, no, no. Yo saludo que el otro día es inédito, que el otro día, inédito, se hayan juntado una representación militar chilena con un almirante de la Marina de Guerra China. Los saludo. Las caricaturas, por favor, guárdenselas donde mejor las puedan guardar, porque el planeta nos tapa caricaturas. Porque si alguien a mí me dice, eso es lo que tú querías, porque ustedes, los comunistas y China, miren, el mundo es un poquito más complejo que estas caricaturas. Yo entiendo estas barras bravas, estas manadas que se han instalado lamentablemente en Chile desde la derecha, del centro, de otros sectores, lo entiendo como expresiones de chauvinismo. Pero para defender la patria, en verdad, hay que ponerse de corazón a trabajar en estas cosas. Yo creo que hizo muy bien el presidente Boris cuando pidió que Israel no viniera a la FIDAE. Hizo muy bien. Y también hace muy bien cuando dice, no es una pachotada, por la historia que hemos tenido con Argentina. Con Argentina no como país, sino que con la derecha, con el militarismo, con el intervencionismo norteamericano en Argentina. De eso estoy hablando, no con el peronismo, no del pueblo, no de eso. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de esto otro. Y ocurre que cuando el presidente Boris dijo, retiren esto o lo vamos a retirar, me parece que eran los términos que había que pronunciarse. Por lo tanto, ese ex jefe de la Armada, a lo menos, o tendría que pedir disculpas a nuestro presidente, o decir que efectivamente nuestro presidente ha actuado bien, pero no sé si lo va a hacer, porque a veces cuesta reconocer que a quien quieres tú golpear, como buscan golpear, no tiene el comportamiento que buscan golpear, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Fíjate, Juan Andrés, que ahí yo quería añadir algo, y es que al principio cuando se descubrió que se había pasado poco más de 3 metros de la frontera, esta base militar en el Hito 1 se había traspasado territorio chileno y entrevistaron al embajador de Argentina aquí. Él dijo, bueno, ahora eso por el momento no se puede desmantelar, habrá que esperar otro tiempo. Y lo otro que dijo es, bueno, pudiera ser factible de que los dos países se abastecieran de la energía de esos paneles solares. No sé si lo dijo en serio o lo dijo con cierta ironía, porque realmente o sea, es absurdo que pase eso. O sea, ahí hay una violación
de la soberanía de un país. ¿Cómo vas a decir que se abastezcan los dos de los mismos paneles que ellos montaron en territorio? Y yo quiero también recordar, porque el tema de la soberanía de los países es algo que hay que respetar por sobre cualquier cosa, porque bueno, no pocos conflictos en el mundo han habido justamente por una violación territorial. Y entonces creo que ahí, como decías, hay que tener mucho ojo con eso. No es un simple traspaso de 3 metros, no. Hay una transgresión de las normas internacionales, hay una transgresión de tratados y una violación del territorio de un país. Así es. Más, Carmen, cuando en el caso de Chile han habido diferendos ya y siguen, ¿ah? De alguna manera no están del todo resueltos. Yo creo que la vocación de diálogo y de paz de gobiernos democráticos, de gobiernos de izquierda, ha impedido que se tensionen las cosas como ha ocurrido cuando han existido dictaduras militares en los dos países o gobiernos de derecha, como está ocurriendo ahora con Milei. Esa es la verdad, es una constatación. Y por eso es bueno el recuento que estás haciendo de conflictos que ha habido anteriormente, que un poco como son historias, tal vez ya no se recuerdan, no son actuales, pero ha sido muy buena, me parece, tu reflexión de otros problemas que ya ha habido entre, entre los dos países por problemas en la frontera. Sí, y fíjense que también hay un tema ahí, a propósito de estos silencios, no solamente de esta persona, sino que de otros y otras, y que tiene que ver con lo siguiente. Cuando se produce este primer, en el fondo, como ensayo militar bajo el gobierno del presidente Milei, cercano a las fronteras con Chile, a los pocos días hubo un encuentro, ¿no es cierto?, convocado por los empresarios chilenos. Y a ese encuentro invitan a la ministra del Interior argentino. O sea, el empresariado chileno, incluyendo a esa derecha que participó en ese encuentro, le importó un carajo que el gobierno de Javier Milei promoviera, ¿no es cierto?, con ese sector del ejército un ejercicio de esas características cercano a fronteras chilenas. Viene este otro hecho. Se culpa, ¿no es cierto?, al gobierno chileno, entre comillas, de debilidad. Pero nuevamente, la derecha chilena resulta que ahora no solamente invita a la ministra del Interior argentina, no, ahora también asesora económicamente al gobierno de Javier Milei. Pero no solamente asesora, sino que también hay empresariado chileno comprometido, ¿no es cierto?, en apoyo económico al gobierno de Javier Milei. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿con quién está la élite chilena? ¿Está con los intereses de Chile? ¿Está de verdad por defender los intereses de Chile y la soberanía nacional? ¿Con quién están? Porque es una pregunta que hay que hacerse en términos abiertos y en términos muy claros. ¿Y quiénes tienen que responder? Los amigos de Milei, pues. ¿Quiénes son los amigos de Milei? Los hermanitos Kaiser y otros tantos más y otras tantas. Y ahí hay silencio. Y hay analistas políticos y periodistas y todo tipo de personas que guardan silencio frente a eso. O sea, la derecha chilena pareciera ser que tuviera un valevista, ¿no es cierto?, que tuviera una cuenta de ahorro con el gobierno argentino, con este gobierno argentino, bajo esta presidencia, que quiere entrar en un conflicto territorial con los chilenos. Yo les hago una pregunta de verdad. ¿Quiénes son los traidores?
¿Quiénes son los que son capaces de prestarle el juramento a la Virgen del Carmen, a la del 5 de abril? Se los pregunto así abierto y claramente, porque es complejo. Es complejo tener una derecha de esas características, porque en otros momentos no hubo alguna así. Eran de otras características. Teníamos otro tipo de problemas, pero no eso. Y eso es delicado, Juan Andrés. Yo lo veo muy, muy, muy difícil. Fíjate que muy difícil para una persona como Van Claveren, con todas las diferencias que uno puede tener, pero es la persona, ¿no es cierto?, con el presidente de la República, los que llevan las relaciones internacionales. Pero si tú tienes una fuerzas políticas y fuerzas económicas que están jugando en ese tono, ¿cómo se actúa con eso? ¿Qué se hace en términos de relaciones internacionales con eso? ¿Cómo se lleva eso, por ejemplo, al ámbito, ¿no es cierto?, de lo que podría ser eh, el área de relaciones internacionales en la Cámara de Diputados y en el Senado, si tenemos esto? Yo lo pregunto porque, no, porque en realidad no lo sé. Lo pregunto desde acá, desde la ciudadanía nomás, pues. Juan Andrés. Sí, mira, yo muy corto, Omar. Creo que el punto de vista de lo que significa el interés del Estado Nacional es clave. Eh, Porque de ahí tú deduces concretamente la soberanía, de ahí, no de otra perspectiva. Yo creo que hay grupos y corporaciones transnacionales, tal cual como lo dijo Salvador Allende en su discurso en Naciones Unidas, que no tienen ni les interesa la soberanía y la independencia de los estados nacionales. Ellos lo que buscan siempre es tasas de rentabilidad en cualquier circunstancia y a todo evento y en cualquier parte del mundo. Esa es la definición. Yo diría que en algunos países, particularmente en Europa, podría decir en Asia, que hay algún nivel de empresariado que tiene un concepto de Estado Nacional incorporado. Son otras historias, son otras situaciones, pero lo tienen. Yo creo que en nuestra región eso es más difícil de encontrar, especialmente en el Cono Sur. Sin embargo, tú sí encuentras, por ejemplo, en el caso de nuestra región, Uruguay. Y si te trasladas a Centroamérica, por cierto, incluido Cuba, que es un ejemplo en este sentido, porque se diga lo que se diga, es un ejemplo de soberanía. Pero si tú te trasladas a esa zona, lo que decía el compañero recién, las intervenciones militares norteamericanas directas, recurrentemente, han sido para voltear la soberanía de esos estados nacionales y hacer lo que se les planta desde el punto de vista de sus recursos naturales, energéticos, sus situaciones geopolíticas, en fin. Centroamérica y el Caribe, la historia hasta hoy es esa, es esa. Y creo que en ese sentido es importante también considerar lo que hoy día está ocurriendo con Brasil y con México, ¿no? Que son dos países grandes de nuestra región, importantes. Lo que está pasando con Colombia. O sea, yo lo que creo es que eh, se está jugando un concepto de integración, un concepto de soberanía, un concepto de relaciones multilaterales que en función de los intereses de los pueblos, yo diría que apunta en la dirección totalmente contraria a la que quiere imponer Estados Unidos y la OTAN. En todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. Por eso es que nosotros aquí mencionamos la reunión del G7, pero hay que mencionar la reunión de los BRICS en Rusia. Y ocurre que los BRICS en Rusia se reunieron, estamos hablando de China, la India, Sudáfrica, Brasil y otras naciones más y otras más que se están incorporando, que desde el punto de vista del Producto Bruto ya son mucho más de lo que el G7, pero que son parte de la expresión de lo que significa el derecho internacional y el multilateralismo. O sea, son parte de la esperanza concreta que se está construyendo en el planeta a partir de la integración y a partir de los estados nacionales y no su negación, y no su negación y no su disputa, y no su confrontación, sino que en un camino de paz. Yo creo que ese es el punto de referencia y a mí me parece muy necesario que estas cuestiones las podamos analizar en Chile en su mérito,
porque Chile pasó de una dictadura fascista, terrorista, donde se transgredieron todos los niveles que tenían que ver con soberanía nacional. Se entregaron y se vendieron los recursos naturales como el cobre y energético y otros, el mar, que decir, a corporaciones transnacionales y a grupos locales asociados a corporaciones transnacionales, porque sin esa dictadura no lo podrían haber hecho. Eso es, no lo podrían haber hecho. Con hambruna y con miseria el pueblo chileno durante más de una década, que fue terrible. Hablamos poco de eso. Pero aquí había hambruna, ¿no? Y hablamos poco de eso. Así fue como lograron, yo siempre menciono, Vidal Vocero, el otro día en otro medio decía, lo que está haciendo Milei lo hizo ahora, lo hizo en Chile la dictadura con terrorismo de Estado, porque si no, no lo podría haber hecho. Porque es lo mismo, está tratando de hacer lo mismo, lo que trató de hacer antes Macri, lo que antes trató de hacer antes de la Rúa, lo que trató de hacer antes Menem. Este es otro intento por tratar de llevar a Argentina a la lógica del FMI, de las transnacionales, y por lo tanto desmantelar ese Estado nacional. Al final, es la, la dirección de esfuerzo. A mí me impresiona que no sé hasta dónde van a llegar, porque lo que tú decías, Omar, es cierto, y con esto cierro. Ocurre que uno de los principales aliados junto con Estados Unidos del gobierno de Milei en este momento es Gran Bretaña, que pasó todos los mares para venir a darle una derrota y una humillación tremenda y terrible. Terrible. Fíjate que siendo incluso dictadura militar, en ese momento el canciller Dante Caputo fue recibido en La Habana por el comandante Fidel Castro. Y fue recibido porque el riesgo de la soberanía de Argentina y de una intervención como se buscó instalar desde Gran Bretaña, pasando por Estados Unidos, en nuestra región, imponía un tipo de mirada como la que el comandante Fidel Castro siempre tuvo, desde el punto de vista estratégico y planetario. Pero digo, estos son los esfuerzos de ahora. O sea, el problema, como dice la generala, no es que les preocupe Chile, no es que les preocupe el litio, sí, les preocupa el litio porque lo quieren para ellos, para las transnacionales gringas, para eso lo quieren. Y les preocupa China por eso, porque China tiene una lógica de interacción que ya es imposible de tener en Chile y en nuestra región. De hecho, el país estratégicamente más importante para las sociedades de los estados nacionales en nuestra región es China. Es China. Por eso hay que valorar que cuando termina el gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Michelle Bachelet, el último acto de naturaleza internacional que se realiza en Chile bajo ese gobierno es una reunión de los cancilleres de CELAC con China en Santiago de Chile. Ese fue el último acto de carácter internacional que se hizo y que yo creo que hay que prolongar y proyectar en esa dimensión, porque ahí está el destino de nuestros estados nacionales, de nuestros pueblos y de esta parte de la región del mundo. Edgar, para ir ya cerrando, Sí, bueno, mira, yo me atrevería a resumir lo que acaba de decirnos Juan Andrés Lagos con una simple frase. Las grandes oligarquías no tienen patria. Esa es la verdad fundamental. O si acaso tienen patria, es el dinero, no su país. Sí. bueno, una gran verdad. Fíjate que frente a lo que hemos estado diciendo, me hago cargo principalmente del tema de antipatriotas y traidores, ¿ah? Cuando hablo de eso no lo estoy diciendo porque sí, es porque hay sectores dentro de la política chilena que usan muy fácil esas palabras. La usan con una facilidad que es tremenda. Eh, y la muestran en sus TikTok y aquí y allá y esto y lo otro, y no se hacen cargo de cosas tan sencillas y esenciales como esa, como las que estamos comentando ahora. Cuando nosotros, o por lo menos cuando yo estoy haciendo una crítica a Reino Unido y a la Gran Bretaña, por cierto, no la estoy haciendo a su pueblo, a su cultura.
O sea, ¿a quién no le va a gustar Tolkien? Agatha Christie, Jane Austen, Charles Dickens, oye, Oscar Wilde. O Los sea, Beatles. los Beatles, ¿a quién no? The Rolling Stone, oye, por Rolling favor, si no es eso, es su construcción, ¿no es cierto?, de hegemonía, es su mirada de mundo, que es excluyente. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una posición militar que está en Malvinas. ¿A cuántos kilómetros de la islita? ¿A cuántos kilómetros? De eso es lo que estamos hablando. Bueno, termino con un pequeño poemita chiquitito, 3 líneas. 3 líneas dedicado a los mártires de Corpus Christi, a los mártires de la Operación Albania. Surcido de mártires, nuestros cuerpos palpan el infinito. Así nomás, esa es la historia de un sector de este Chile. Esa es la historia. Nada más. Es lo que hay. Muy Un bien. gusto. Agradecer las visitas. Tuvimos más de 900 visitas en el último programa. Agradecer, ¿no es cierto?, los muestras de apoyo, los suscriptores, más de 300 suscriptores. Agradecer a Edgar, agradecer a Carmen esta visita y este análisis que nos han facilitado hoy día. Muchas gracias a Prensa Latina, como siempre, su aporte, su apoyo. Y eso, pues, que estén muy bien. Un abrazo, Juan Andrés. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Esté muy bien. Viva Prensa Latina. Gracias, Juan Andrés. Hasta Gracias. luego, Omar. Hasta luego. Hasta Chao. luego.